Saludo a Hilda Chiche Dualde, la tengo en línea. ¿Qué tal, Chiche? Eduardo Serenellini, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, muy bien. ¿Cuánto necesita el joven de nosotros los adultos para llevarlos de la mano y poder crecer, Chiche? ¿Mm? Sí, la verdad que sí. Y dijiste algo que me parece muy importante. Lo más importante para gobernar es tener sentido común. No es necesario demasiados títulos, porque a lo mejor podés ser un gran abogado y saber mucho de leyes, pero eso no te habilita para saber gobernar. Lo importante es tener sentido común, y el sentido común te va indicando cuáles son las urgencias, cuáles son las prioridades. Hoy estamos con un problema serio que es la inflación, pero hay otro problema muy serio que es la inseguridad, Ujú. que también te inhabilita para hacer un montón de cosas. Mira, yo acabo de bajar del avión, vengo de San Salvador y fui a San Salvador por curiosidad. Es un viaje muy duro porque tenés que hacer escala en Panamá como 5 horas. Un viaje que debería ser corto se hace larguísimo. Y acabo de bajar, estoy casi dormida hablando Ujú. con vos. Pero tenía necesidad de ver, porque no conocía San Salvador, y tenía que ver, hablar con las autoridades, pero quería hablar con la gente, porque hay tantos comentarios sobre lo que ahí pasa y Ujú. quería verlo para tener por lo menos una cercanía a la realidad en un problema tan serio como es la inseguridad. Y me llevé una gran sorpresa, porque el tema de las maras Ujú. en San Salvador ha sido gravísimo, mucho más grave que la mafia italiana, mucho más grave. Las cosas que cuenta la gente que sucedía y ver lo que hoy dicen, que sus chicos han recuperado nuevamente las canchitas de fútbol, que pueden salir a la calle, las cosas que cuentan, que les pasaban, tener un pequeño negocito de algo, porque es un país muy pobre, y y que o lo cerraban o tenían que darle la parte de la ganancia a las maras, porque si no lo tenían que cerrar. Ujú. Y vivir con miedo absoluto. Realmente ese es un problema. Pero ahí, Chiche, se tomó una decisión drástica, por eso la sociedad está como está, hablo de Bukele, y a todas estas pandillas están detrás de las rejas, y ahí están. Algunos lo cuestionan, otros lo aplauden. Claro, Ah. pero mirándolo seriamente, yo hablaba con el ministro de Justicia y no hicieron algo hecho de cualquier manera. Hubo una planificación, hubo una decisión de que las Fuerzas Armadas intervengan como con con una ley de excepción, ¿no? Se planificó de manera tal de que se investigó a los delincuentes 20 años hacia atrás, los delincuentes que venían delinquiendo 20 años hacia atrás. Es muy largo, tendría que tener un programa completo para hablar Pero de Chiche, pero a ver, o sea, ¿se justifica el accionar entonces del gobierno de El Salvador, Bukele, lo que ha hecho con esta gente? Sí, ahora lo que yo hablaba con ellos, ¿qué van a hacer en materia de prevención? Porque hoy tienen a la mayoría de las magas, no todas, tienen un 20% de pandillas todavía que no están detenidas, pero tienen la mayoría, tienen el 80%. Ahora, mi pregunta era, ahora viene una etapa de prevención, porque la gente es muy pobre Ujú. y hay que ayudarla para que no vengan otros a intentar de alguna manera cooptarlos Ujú. a esa gente pobre que está necesitando ayuda, porque la pobreza, la desigualdad en toda Latinoamérica es atroz.
Y creo que ese es uno de los problemas más graves que estamos atravesando. Y cuénteme, Chiche, ¿hacemos paralelismo con lo que ocurre en Argentina? Rosario un extremo, con Urbano que lo sigue. ¿Se Claro, hace paralelismo? claro, claro, yo hago paralelismo. Yo digo que no son las maras de San Salvador, que evidentemente es el caso más atroz, pero cuando los países tienen esa enorme desigualdad entre ricos y pobres, ahí se enciende una llama que tenemos que prestarle atención y tenemos que trabajar de afuera hacia adentro, desde los más pobres hacia los otros sectores. Tenemos que dejar, aplicando ese sentido común del que vos hablás, dejarnos de hacer arreglos en los centros urbanos, en las placitas de los centros urbanos, poniéndolos hermosos, y empezar a trabajar en los lugares más pobres, porque ahí está el peligro. Yo veía, antes de irme de viaje, ese famoso Chaquichán, ese Chaquichán que trata de cooptar a los chiquitos para convertirlos en soldaditos, y cómo las madres, con piedras, con botellas, con palos, tratan de impedir que eso suceda. El tema, Chiche, que a ver, ya sucede, no es Claro. lo que puede, ya está sucediendo. El conurbano, sabemos lo que pasa, ya la mano de obra en narco a disposición de ella está ocurriendo. El tema es que hacer ahora, pues ya no es prevención, es atacar. ¿Habría que hacer algo como está haciendo Bukele allí en El Salvador, acá en Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que lo primero que tendría que hacer quien asuma es hacer cárceles. Dejémonos de joder con este tema de los derechos humanos para los que están presos y pensemos en los derechos humanos de nuestros hijos, de los que se quieren ir. Yo hablo con un nieto mío que se quiere ir y le digo, ¿por qué te vas? Y me dice, porque quiero trabajar y caminar tranquilo por la calle. Y yo le digo, qué poca aspiración. Y me duele. Quiero caminar tranquilo por la calle. Y eso es muy doloroso. Ahora, es doloroso, lo vive en carne propia. ¿Cuánto tienen que ver los gobiernos que nos han traído hasta acá? Todos los gobiernos, porque es un problema muy serio, muy grave, donde se involucra todo. Se involucra por temor, por ignorancia, por connivencia, por distintas causas, se van involucrando distintos actores. Y para eso hay que tener mucho coraje y hay que trabajar en serio. Por eso digo, hay que tener las cárceles necesarias para que estos delincuentes estén adentro. Adentro no con internet, no con teléfono a su disposición. Hay que hacer las cosas en serio alguna vez en la Argentina, planificándolo. Y planificándolo un gobierno solo, el que gane solo o el que gane acordando con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Cuénteme, en base, ya estamos con precandidaturas, vienen las PASO, después llegarán los candidatos. ¿Qué espacio ve usted con posibilidad de actuar como lo está planteando? Solo ninguno. Escucho por un lado a Cambiemos, sobre todo a Patricia, que es una de las posibles ganadoras, evidentemente, que termina rápidamente con los piquetes, que todo lo termina rápidamente, y yo no creo en eso. Yo creo que va a llevar tiempo, porque todo hay que hacerlo con mucho cuidado y acordando con el resto de los partidos políticos, vuelvo a repetir, con representación parlamentaria. Hay que tener acuerdos, hay que llevarse bien con el resto. Nombró a Patricia Bullrich, ¿y del peronismo, del kirchnerismo, del espacio oficialista? Bueno, y si llegara a ganar
el oficialismo, también tiene que hacer lo mismo. No les veo a ellos esa voluntad de cerrar la grieta tampoco. Y para poder verdaderamente salir de esta situación, la única manera es ponerse de acuerdo. Por eso yo no tengo una ilusión muy grande en lo que va a suceder en los próximos 4 años, porque no veo hoy veo que se atacan ferozmente, cuando eso va a tornar mucho más difícil la posibilidad de acordar políticas de Estado. Ujú. ¿Cómo se acuerda políticas de Estado cuando uno dice del otro barbaridades? Cuénteme, Chiche, ¿por qué cree que Cristina Fernández no se sube a esta elección? Bueno, yo creo que ella sabe que tiene la posibilidad de seguir conduciendo, aunque no se presente en la elección. Ella es la que conduce su espacio, un espacio que se ha reducido, evidentemente, y seguramente ella será la que ponga el candidato o candidata, no sé. Seguramente lo hará. ¿Lo imagina a Sergio Massa presidente? No sé, no, Ujú. no, es una incógnita todo. No, yo creo que del 83 a esta parte nunca ha sucedido lo que está sucediendo en esta etapa, ¿no? Ujú. Que haya tanta confusión. Ujú. Milei, ¿qué opina de Javier Milei? Y Milei me parece que es un personaje disruptivo que apareció en la política en un momento justo. Aparece cuando la sociedad no cree en la política o en los políticos, y con razón no cree en los políticos. Entonces aparece un personaje disruptivo que reniega de los políticos, como él no hace, y por otro lado utiliza algunas palabras que enamoran a los jóvenes. La libertad, hay que mirarla en su contexto, ¿no? Sí. Cuando Bueno, dice la casta, ¿se considera usted casta? no, yo no me considero casta, y creo que hay mucha gente que es política por vocación. Yo creo que en la etapa que a mí me ha tocado trabajar, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Todos cometemos errores y tenemos aciertos, pero yo puedo andar por la calle tranquila, la gente reconoce mi tarea social con mucho afecto permanentemente. Yo no me siento una persona que cuando pasó por los cargos que pasó se ha equivocado demasiado. Personalmente hablo, pero puedo seguramente haber cometido errores, como no, soy un ser humano, pero esa expresión que cala hondo en un momento donde la sociedad prácticamente no cree en nada, no acá solamente, está pasando en muchos países esto. Sí, pero acá hay una gran cantidad de argentinos, dice, desde que está el kirchnerismo, acá estamos, ¿no? ¿Usted cree eso? Puertas hacia adentro ahí en el hogar, Eduardo, mirá quiénes trajimos, ¿se charla eso? Bueno, no se charla, porque en aquel momento mirar para atrás es un error. En aquel momento las personas con las que él creía que iba a poder contar, como Reutemann, como De la Sota, como otros hombres, bueno, no pudo ser. El único que mostró vocación fue Néstor Kirchner. Ahora, yo siempre digo, y lo vuelvo a repetir, Néstor Kirchner construye una imagen positiva solo, porque no la tenía. Él gana porque en la segunda vuelta Menem se baja porque sabía que perdía. Y construye una imagen positiva muy alta, y la gente lo vota y lo vuelve a votar. Yo recuerdo que en el 2005 me presento a elecciones en contra de Cristina Kirchner, sabiendo que perdía. Y bueno, y Cristina gana, quiere decir que la gente los votó. Entonces cada uno debe hacerse cargo
de un pedacito de la responsabilidad que tiene. Ujú. Bien claro. Hilda Chiche Dualde, ¿cómo está el expresidente? Muy bien, ¿Está muy muy bien. bien? Bueno. Vinimos los dos del viaje cansados, él ya se fue a acostar, yo Bueno. me quedé para atenderlo. Le manda un saludo de parte nuestra. Gracias, Chiche. No, Muchas gracias gracias. a ustedes. Hasta Gracias. luego.